Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tomen su lugar, por favor. Cada domingo nos reunimos para buscar de Dios, o tal vez búsquedas en las redes para estar recibiendo una palabra que edifique tu espíritu. Y quiero hacerte una pregunta. Cada que vas a la Biblia, ¿la entiendes? ¿Qué tan frecuente estás buscando en la palabra algo que te edifique? No tan solo edifique, perdón, no tan solo encontrando información, que es importante, es bueno tener información, es necesaria. Pero cuando vas con un hambre espiritual, con una necesidad de recibir ayuda, recibir consuelo, recibir fortaleza, recibir dirección, ¿la entiendes? ¿Entiendes la Biblia? No sé cuántos de ustedes crecieron en escuela dominical, que te enseñaban estos personajes de la Biblia que luego hasta los veíamos como superhéroes, ¿no? Veíamos todas estas cualidades: el más fuerte, el más inteligente, el más sabio, el que tenía más amigos. Pero ya que creces empiezas a ver otras cosas que están ahí. Puedes ver un poquito más de profundidad. El apóstol Pablo escribió lo siguiente de la Biblia en Romanos 15:4. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y ese es el propósito de Dios, establecer en tu vida esperanza, fortaleza para el tiempo que vivimos, para lo que nos tocó vivir a nosotros. Y lo que está haciendo Pablo aquí es referirse al Antiguo Testamento, que son las escrituras que ellos tenían. Estas historias, toda esta tradición, todos estos libros, esta biblioteca de escritos judíos que están considerados como inspirados por Dios, Pablo dice, están ahí para que tú encuentres consuelo, paciencia y esperanza. Y también fue escrito para que tú y yo conozcamos al Dios en el que creemos, para que lo conozcamos y para que podamos esperar en Él. No importa qué tan diferente se vea el mundo actual del que tú lees en la Biblia. Otra cultura, otros tiempos, cosas de entonces se veían salvajes ahora, ¿no? Las conquistas y estas cosas que vivían los pueblos, todo el mundo lo vivía. En aquel entonces era normal, era otra cultura, otro tiempo. Y nosotros decimos, qué salvajes, ¿cómo Dios permitía eso? Claro, en esta cultura y en esta ética que vivimos ahora es muy diferente. Sin embargo, no importa qué tan diferente sea ese tiempo de el Dios es el mismo, el Dios en el que creemos. Y durante estas 3 semanas, contando las siguientes 2, vamos a estar estudiando un libro, el libro de Daniel. Aunque ya lo estuvimos comentando brevemente, comparando quién era Daniel comparado con Nabucodonosor, que son 2 historias tremendas narradas en este libro. Vamos a tratar de profundizar y entender qué nos habla Dios a nosotros a través del libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro extraordinario, contiene narrativa histórica, contiene profecía, contiene milagros, contiene cosas que son difíciles a veces de creer o de entender. Pero Dios lo tiene ahí otra vez para que tú puedas conocer al Dios de poder, de los tiempos, de los reinos, del pasado, del presente y del futuro. Él es nuestro Dios. En ese Dios creemos. Entonces déjame platicarte brevemente, si no conoces la historia de Daniel, si no fuiste a la escuela bíblica. A mí me tocó desde niño ir a esa escuelita bíblica y aprender, y te daban tu estrellita, ¿no? Ya supiste quién era Daniel, qué es lo que hacía. Pero si no tuviste esa experiencia, Daniel es un personaje histórico. La Biblia, el texto bíblico nos habla de que durante aproximadamente el año entre 600 y 586 antes de Cristo, el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. Y esto de deportarse significa que era una manera de conquistar de los pueblos de esa época. El pueblo babilonio, el pueblo asirio, lo que hacían es atacaban un país, pero en lugar de dejar a la gente allí en su país, la manera de exterminarlos completamente y hacerlos parte de ellos era sacarlos de su tierra y llevarlos al país que estaba conquistando. Y de esta manera
no dejaban rastro, los transformaban en personas babilonias en lugar de regresar al pueblo de Israel. Y esto es lo que sucedió. Dios permitió, porque Dios es el Dios de Israel, de acuerdo a la Biblia. Dios permitió. ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Qué sucedió allí? Y si no entiendes el contexto que está sucediendo, es difícil entender qué propósito tenía Dios también. Dios le habla al pueblo de Israel antes de que fuera deportado y dice lo siguiente del pueblo de Israel: casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen. No se está refiriendo a tus hijos ni a ti, se está refiriendo al pueblo de Israel, porque son casa rebelde. Más adelante dice el mismo Ezequiel: diles, le está hablando Dios a Ezequiel, diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, así haré con ustedes. Partirán al destierro, a cautividad. Al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán por la pared, abrirán paso para sacarlo de ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra, mas yo extenderé mi red sobre de él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allá morirá. Muchos reyes de Israel fueron rebeldes y recibieron advertencia tras advertencia. Puedes leer en Libro de Reyes la historia y la rebeldía, en Crónicas la historia y la rebeldía de los reyes de Israel y del pueblo también. Y más adelante en los profetas, como una y otra vez les advierte Dios: corrijan sus caminos porque viene juicio sobre ustedes. Corrijan, y no obedecían hasta que finalmente Dios permitió que sus enemigos, en este caso los babilonios, los atacaran, los vencieran, los deportaran. ¿Qué iba a imaginar este hombre Sedequías, que era el rey en el momento? Que esta palabra se iba a cumplir sobre él. Dice aquí: haré llevarlo a Babilonia, a tierra de los caldeos, pero no la verá y allá morirá. Sedequías fue capturado y por su rebeldía los babilonios le sacaron los ojos y lo llevaron deportado a Babilonia, y por eso no vio la tierra en la que llegó y finalmente allá murió. La palabra de Dios es real. Y dirías tú: bueno, ¿y qué tengo que ver yo con Israel? Yo soy norteamericano, soy mexicano, yo soy cristiano, no soy judío. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, tú puedes ver que Israel tiene mucho que ver con el cristianismo. El libro que leemos como Biblia viene de Israel. El Salvador del mundo nació en Israel, es judío Jesús. Y el pueblo, dice la palabra, escogido por Dios es Israel. Israel no es un pueblo perfecto, pero Dios lo puso de ejemplo. No es superior, pero sí fue primero. Y a través de este pueblo, Dios ha decidido hablar al mundo. Si nos quitamos de prejuicios, de celos, de envidias, así como Caín y Abel o el hijo pródigo y su hermano, si nos quitamos de estas emociones y sentimientos en contra de otros pueblos, no tan solo de Israel, sino el país vecino, ¿verdad? Cualquiera que este sea para ti. Si nos quitamos de esto, tal vez entonces podremos escuchar lo que Dios tiene que decirnos. En Israel, o de Israel, aprendemos la relación de pacto entre Dios y su pueblo y su gente. Así que vamos a hablar un poco acerca de este pacto, que este pacto estaba presente justamente en Daniel. Por eso empezamos de esta manera. ¿Qué había en Daniel? Daniel era parte de estos jóvenes que habían sido deportados. Toda la nación, la mayor parte de la nación había sido llevada cautiva a Babilonia. Y cuando es llevado a cautivo, hay una serie de cosas que suceden. No tan solo los llevaban, como les mencioné hace un momento, los llevaban cautivos y presos, sino que empezaban a tratarlos de cambiar.
su manera de pensar, su manera de ser y criar a los jóvenes de una manera diferente. Dice el libro de Daniel en el capítulo 1 y verso 8, que es el texto base de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a hablar en 3 sesiones de este libro de Daniel y vamos a cubrir 3 aspectos importantes. No vamos a narrar toda la historia porque nos podríamos llevar varias semanas para entender el libro de Daniel, especialmente en la última parte donde viene la profecía. Pero sí vamos a poder ver 3 secciones importantes, que son: número 1, el pacto; segundo lugar, la prueba. La vida de Daniel estuvo llena de muchas pruebas. Y por último, la promesa, porque Dios usa a Daniel para traer promesas a la humanidad. Y este pequeño libro es un libro poderoso que podemos aprender mucho de Dios. Dice el verso 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Si lo leemos en un contexto actual, dices: ¿cómo te puede contaminar? Hasta pensabas, ¿era vegano? Los ingredientes eran modificados genéticamente, que no quería afectar su cuerpo. No entendemos, ¿verdad? En este tiempo en el que no conectamos con el contexto de entonces. Sin embargo, Daniel era judío, venía del pueblo de Israel, tenía un pacto como nación, como familia. Seguramente como hijo de judíos había sido instruido desde niño en casa respecto de la ley de Moisés, respecto de las tradiciones, para recordar, conmemorar y honrar a su Dios. 800 años atrás, tan solo Moisés había recibido la ley y ya tenían 800 años de mal práctica, diría yo, pero la tradición ahí estaba. 800 años. Sin embargo, este pacto Daniel lo hizo personal. Cuando él, dice aquí la Biblia, decidió o propuso en su corazón no contaminarse. Algo es personal cuando tus convicciones son probadas. Por ejemplo, no valoras lo que es el servicio en el ejército hasta que un hijo o un familiar tuyo le toca servir en el ejército. No es igual, ¿verdad que no? No es lo mismo valorar la vida de un bebé hasta que tu mujer tienes el tuyo o tu hombre tienes tus propios hijos. No los valoras igual. Los ves los niños chicos cuando eres tal vez soltero, dice los niños: ay, qué latosos, fuchi, y cambiarles el pañal. Pero nada más nace tu hijo, oh, qué diferente. Y es personal. O no sientes compasión por una persona en necesidad. Igual, hasta que tú entiendes lo que es vivir un tiempo de necesidad. Para Daniel, ese momento, su fe fue personal. Daniel era joven de príncipes, era la realeza, se puede decir, de el pueblo de Israel. Es llevado como esclavo, y no tan solo eso, sino que tiene que enfrentar una crisis de identidad. Esta batalla le llevaba a actuar de una manera consciente e intencional acerca de quién era él verdaderamente y cómo se veía a sí mismo. El rey de Babilonia dijo: cámbienle el nombre a todos estos jóvenes, con la intención de asimilarnos a la cultura y a la nación babilónica y desconectarlos de la identidad que tenían como judíos. Es una práctica que hacían muchas naciones, y los romanos lo hicieron, los griegos lo hicieron, inclusive los españoles, cuando conquistaron estos pueblos indígenas, les cambiaban el nombre por nombres cristianos. Era esa práctica para hacerlos olvidar su tradición, su religión, su identidad. Se había declarado una silenciosa guerra en la que se iba a competir por la identidad y la fe
de Daniel. ¿Tú recuerdas los nombres? ¿Sabes cuál es el nombre que le pusieron a Daniel? Tengo aquí un pequeño cuadro que te quiero mostrar. De verdad, la importancia de estos nombres. Mira, Daniel, que su significado en hebreo es juez de Dios, de Yahvé, del Dios de los judíos. Se le cambió el nombre a Belsasar, que significa príncipe de Bel. Bel es otro nombre para Marduk, Dios de los caldeos, principal Dios de los caldeos. Y tenía otros 3 amigos que también les cambiaron el nombre. Por ejemplo, a Ananías. Ananías significa en hebreo don del Señor. Se le cambió el nombre por Sadrach, que significa siervo de Sin, o Dios de la luna. Misael significa quién es lo que Dios es. ¿Quién es lo que Dios es? Le pusieron Mesac. ¿Quién es lo que es Aku? Otro, no es Dios el de los hebreos el que te va a decir quién eres. Te va a decir el Dios de la luna quién eres tú, es lo que le está diciendo. Y por último a Azarías, que significa a quien Jehová ayuda. Le cambiaron el nombre por Abed-Negó, que significa siervo de Nebo, del Dios de la sabiduría de los caldeos. Puedes ver entonces cómo estaban bombardeando las mentes. ¿Cuántas veces no iban a escuchar? Belsasar, ven acá. Sadrach, te están hablando en la sala de reuniones. Y todos estos nombres les estaban recordando: ya no eres siervo del Dios altísimo de los judíos, ahora eres siervo del Dios de la luna, del sol, de los caldeos. Daniel y sus amigos tuvieron que responderse a estas preguntas. ¿Qué creo verdaderamente? ¿Creo que Dios es el Dios que me enseñaron mis padres? ¿El Dios de los judíos es real para mí? ¿O voy a abandonar esa fe por esta nueva fe de la que me están hablando? Este tipo de experiencias es la que todos vivimos. Todos vivimos una experiencia semejante. ¿Cuándo? Yo nunca he sido esclavo ni me han deportado. Sin embargo, cuando a lo mejor naces en un hogar cristiano o escuchaste ya del evangelio, llega el tiempo en el que dices: ¿en qué creo yo de verdad? ¿Cuál es mi fe? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Recuerdas el momento en el que escogiste y decidiste creer por ti mismo? ¿Sí recuerdas? Yo recuerdo cuando tenía alrededor de 14 años y yo asistía a la iglesia. Yo iba a la iglesia hasta que no era retiro, era una reunión de cada miércoles. Predicaron el evangelio y por primera vez, después de oír tantas veces este mensaje, por primera vez lo escuché. Y me di cuenta que este mensaje no era algo que simplemente tenía que conocer, sino que se esperaba una respuesta de mí. Supe dentro de mí que cuando aceptaba y daba yo mi respuesta, no le estaba diciendo esta respuesta a la persona que estaba predicando frente a mí. Mi respuesta no era él, era al evangelio, era a Dios mismo, diciéndole: sí, te creo, sí, lo recibo. Era una cuestión personal, era de verdad. Y ese día cambió algo dentro de mí. Cambié yo. Decidí entonces quién era yo en él. Déjame preguntarte: ¿y Jesús y tú? ¿Cómo está la relación? ¿Es personal? ¿Le has dicho sí? ¿Le has dado la respuesta que te toca dar? Déjame hablarte un poco acerca de Jesús, porque también tenemos que entender ese contexto así como entendemos el de Daniel. El reto de hoy en día realmente es, para poder establecer una relación con el Jesús que nos habla la palabra de Dios, no podemos desconectar a ese Jesús de todo el Antiguo Testamento. No lo podemos desconectar del judaísmo, de la Biblia. No se puede.
Nuestra cultura actual busca algo que se llama el sincretismo. Toda la información que recibimos, conectarla y Dios está en todo, Dios es para todos o Jesús es para todos. Sin embargo, no podemos desconectar a Jesús de ese contexto histórico, religioso de Israel. A través de ese contexto nos explican qué está haciendo Jesús allí en esa cruz por nosotros. Su llegada no fue en vacío. Jesús, no es un hippie milenial de buena vibra que te invita a compartir la emoción del amor porque no tiene nada que decirte. Ese no es Jesús. Jesús es el Mesías prometido a Israel para obtener salvación. Jesús es la simiente prometida a Abraham para que todas las naciones de todos los tiempos reciban bendición. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo ignora. Jesús es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores y Él es el Salvador que tú y yo necesitamos. Jesús es Dios. Es verdad también. Jesús se opone al legalismo y la hipocresía de la religión institucional, pero también viene a mostrar misericordia, a mostrar lo que es el arrepentimiento y la prioridad del reino de Dios y su justicia. Son las dos cosas. Nos enseña la humildad de espíritu y el perdón. Nos llama a la fe en Él y al amor a Dios y al prójimo. Estos son los valores y virtudes que debemos de guardar en nuestro corazón si queremos seguir los pasos como discípulos, si aceptamos a Jesús como Señor. Pero otra vez te pregunto, ¿y quién es Jesús para ti? El primer paso para seguir a Jesús lo dijo cuando empezó a predicar en su primer mensaje. Y dijo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. Jesús hizo la invitación, arrepiéntanse, que yo sé, es contracultural. Pero estaba diciendo, cambien su manera de pensar y de entender la vida, de entender nuestra conducta, de entender a Dios. Cambia tu manera de pensar. ¿Cómo la voy a cambiar? Pues cambiando, si tienes algo, lo cambias por algo, es algo diferente. Y es lo que Dios nos ofrece, a pensar y a creer de manera diferente. Lo que enfrentó Daniel en ese momento, en ese tiempo, lo sigue enfrentando todo creyente. Cuando vives con Jesús, ¿te ha pasado a lo mejor o algún joven está viviendo esto? Que entra a la universidad un joven y ahí su identidad y sus convicciones van a ser cuestionadas y van a ser probadas. Daniel vivió eso y nosotros ahora en día lo vivimos. Tal vez cuando una persona llega a un país diferente, como lo es los Estados Unidos, lejos de su familia, en donde saben que van a encontrarse con una libertad peligrosa para mantener su fe. O cuando llegas a un ambiente de trabajo que es hostil o inmoral y tú debes decidir si vas a participar o no. Nuestra cultura sutilmente también nos quiere dictar cómo pensar, nos quiere formar nuestra opinión, nos dice qué debes de aceptar, nos dice cómo debes de vivir, noticias, películas, política, podcasts, nuestra sociedad. Y en estos momentos es cuando es importante que recuerdes y sepas realmente quién soy y a quién pertenezco. Y que sepas que Jesús está contigo allí en todo momento. Él está aquí. Me acuerdo cuando empecé a pastorear a jóvenes hace muchos años allá en México. Y yo estaba buscando libros, leer libros para aprender a hacer, porque yo no tuve ni un maestro, ni nadie me enseñó, ni me dijeron cómo. Yo dije, bueno, voy a comprar libros donde pueda aprender de cómo pastorear a jóvenes. Y encontré un libro que me tocó mi vida tremendamente. Un libro pequeñito que le escribió un pastor que se llama Bill Hybels. Y el título del libro te va a explicar todo el libro. Y el libro se llama ¿Quién eres
cuando nadie está viendo. En Tijuana dirían, ¿quién eres cuando nadie está mirando? Pero es lo mismo. ¿Quién eres cuando nadie está viendo? Porque esa persona que eres cuando nadie ve es quien realmente eres. Y esa persona, quien realmente eres, es la que busca a Jesús. Es la que quiere Jesús encontrar, para que pueda ser la misma persona cuando nadie ve que cuando todo el mundo ve. Y muchas personas huyen, no quieren estar solos. Entonces buscan estar acompañados todo el tiempo, porque no quieren estar a solas consigo mismos, porque no aman a esa persona, porque no les agrada estar con esa persona. Y otras personas huyen de estar acompañados, porque no quieren que los demás se den cuenta quién es verdaderamente. Y todos estamos ahí en algún momento de nuestra vida. Tenemos esa lucha para poder encontrarnos. Pero a diferencia de lo que muchos puedan pensar, Dios no viene a lastimar a ese verdadero yo. Al contrario, viene a reconciliarlo con Él. Dios no se impone sobre tu vida. Tal vez la religión se ha tratado de imponer sobre tu vida. Dios no te amenaza a ti para controlarte. Simplemente te invita y te ofrece el mejor camino: escoger la verdad. Pero la decisión es tuya, es mía. En el libro de Josué, como te decía, unos 800 años atrás, antes de Daniel, Josué mismo, el sucesor de Moisés, estaba llevando al pueblo de Israel a esa tierra prometida. Los había sacado de Egipto Moisés junto con Josué. Los habían sacado de 400 años de esclavitud. Vivían en un ambiente pagano, unas condiciones horribles. Y Dios había escuchado ese clamor de un pueblo que decía: Señor, sálvanos, sácanos de aquí. Y Dios mandó a Moisés y lo sacó, y murió Moisés, y después continuó Josué. Y Josué tenía la tarea de llevarlos a esa tierra prometida. De no ser nación, de ser esclavos, los llevó a ser una nación por primera vez. Y habían hecho un pacto con Dios en el desierto. Dios les había traído la ley bajo la cual iba a ser gobernada esta nación. Tenía un propósito, no tan solo religioso, sino también social. Y justo antes de meterlos a este pueblo, a esta tierra prometida, Josué les dijo lo siguiente: escucha, porque les estaba hablando de este pacto que guardó Daniel, que decidió guardar Daniel, y que nos enseña a nosotros esta relación de pacto. Les dijo en Josué 24, del 14 al 15: por lo tanto, teme al Señor, sírvelo con todo el corazón, echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. ¿Acaso optarías por los dioses de tus antepasados, que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Puedes ver cómo Josué les está diciendo: en tu pasado servías a otros dioses. Aquí en donde vives ahora hay oportunidad de servir a otros dioses, pero tú vas a decir a quién sirves. Yo y mi casa servimos a Dios, al verdadero Dios. Estos dioses no son necesariamente el Dios de la luna, el Dios del sol. Es todo aquello que te da salvación a tus ojos, que te da respuestas. Y a veces es la política, a veces es la fama, a veces es el dinero, que lo ponemos en lugar de Dios. Josué le recordaba al pueblo que tenían una responsabilidad individual de escoger. Esta es la libertad a la cual nos ha llamado Dios. Escoge a quién vas a servir. La elección de Jesús en nuestra vida y sus caminos no es algo circunstancial, no es algo temporal,
es un pacto. No es una emoción, no es una emoción, perdón, es una unión permanente, no una emoción únicamente. La elección de Jesús está basada en convicciones y no tan solo en emociones. Es un intercambio, la vida de Él por la vida tuya. Él la dio en la cruz y nosotros la damos día con día con esas elecciones. Es una adopción, porque ahora pertenezco a su familia y Él me da una nueva identidad. El pacto que Daniel tuvo con Dios le llevó a través de la fidelidad del pacto, como les decía, la prueba de ese pacto y las promesas. Vamos a verlas más adelante en esta serie. Dios te invita a ti y a mí a creer. Y te quiero invitar a que consideres ese pacto que has hecho, si no lo has hecho con Él. Antes de terminar, te quiero decir, seguramente en muchas ocasiones, como yo, has fallado a este pacto. Si ya conoces a Jesús, si ya tienes una relación con Él. Muchas veces fallamos. Nos equivocamos. No hacemos lo que sabemos que es correcto. Y no hace falta que nos lo prediquen, no hace falta que nos lo digan, ¿verdad? Ya lo sabemos. Pero quiero que tengas la seguridad de que la gracia y la fidelidad de Dios siempre te invita a volver a Él. Siempre nos dice: regresa a mi amor, yo no te rechazo, regresa a mi camino y encuentra perdón. Regresa a quien eres en mí. Aunque tú falles a ese pacto, yo soy fiel, dice Dios. Deja que mi gracia te cubra y te ayude a seguir. Recordando lo que es la identidad, que Daniel supo quién era. Creo que tú y yo tenemos que recordar quiénes somos. Porque a veces pensamos: yo soy mi pasado. Y te quiero decir, tú no eres tu pasado. Tú no eres tu pasado. Tú no eres tus pecados. Tú no eres tus fallas. Tú no eres tus fracasos. Tú eres hijo de Dios. Tú eres amado. Tú eres redimido. Tú eres perdonado. ¿Y quién puede darte esto que solamente Dios te da? ¿Cómo no venir a este Dios que entiende la debilidad de tu carne, la fragilidad de nuestro ego y la vergüenza de nuestro corazón? ¿Cómo no acercarnos a Él? Si Él es gentil, Él es misericordioso, Él es paciente y Él está contigo en todo momento, no te abandona. Quien me lavó con su sangre ya y pagó por mis pecados en la cruz. ¿Quién puede darte otra vez lo que Jesús te da? Así que en esta mañana, sí, en esta tarde ya, si no tienes tú esta relación establecida, si no tienes esta seguridad y esta identidad definida, si no sabes qué camino tomar, te quiero decir que cuando no decides tener esta convicción, cuando somos llevados por la corriente, carecemos de propósito. Cuando nos dejamos llevar por los placeres, nos dejamos llevar por la cultura o por la ganancia del momento, tenemos una vista muy corta y un futuro incierto. Pero la certidumbre está en Dios. Así que yo te quiero invitar hoy a que te pongas de pie y quiero hacer una oración contigo. Mientras estás allá detrás de esta pantalla, te invito a que sinceramente consideres esta oración y le digas a Dios: Señor, yo te conozco. Tú me conoces mejor que yo a ti. Tú sabes cuál ha sido mi camino. Tú conoces mis dudas, mis preguntas, pero las quiero traer genuinamente delante de ti. Lo que sí estoy seguro
es que quiero caminar contigo. Yo te elijo a ti, Señor. Yo elijo escoger tu sacrificio y reconocerte como el Señor de mi vida y como mi Salvador. Gracias, Señor, porque tú siempre te bajas a nuestro nivel, porque no es el conocimiento, no es la teología, no es la sabiduría, no es la capacidad, sino es la sinceridad de corazón al presentarnos delante de ti. No te conozco como debiera conocerte, no te entiendo como pudiera entenderte, pero quiero más de ti en mi vida. Enséñame, Jesús. Ayúdame a caminar contigo, Padre. Gracias, Señor. Tú conoces la condición de todas las personas que están haciendo esta oración y en el punto en el que se encuentran en su vida. Y yo te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a poder seguir en este pacto precioso que tú estableciste y que tú mantienes, por tu gracia y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.